Bienvenido a nuestra clase, mis hermanos, y ahora regresamos a estudiar el tercer mandamiento entre los 10 mandamientos. Esta va a ser lectura número 10, parte 1, y estamos hablando, mis hermanos, de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor en vano. Note lo que dice la palabra del Señor en versículo 7, por favor. 7, por favor. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Note aquí, porque esta es una plática muy amplia y tenemos que tomar en cuenta todas las facetas, los componentes, los elementos de este mandamiento. Porque este mandamiento abarca un sinfín de cosas. Está hablando de maldecir, hablar profanamente, jurar, ¿ve? La lengua, expresión, la vulgaridad. Noten bien, mis hermanos, porque estamos viviendo una época muy distinta hoy día, pero en ese tiempo en cual se entregó los 10 mandamientos, mis hermanos, tenían los mismos problemas. Pero hoy, en la cultura nuestra, es aceptable. Ese es el reto que tenemos. No solamente en la cultura y afuera, pero aún hay iglesias ahora, hoy día, donde el pastor, ¿ves?, se toma el lujo de maldecir, profanar, mis hermanos, usar vulgaridades en el púlpito porque se quiere identificar con el pueblo joven y moderno hoy día. Se quiere relacionar con ellos. Mis hermanos, estamos bien equivocados. Note bien, la profanidad y la vulgaridad están barriendo la tierra. Maldecir, blasfemar, conversaciones sucias y asquerosas, lenguaje sin sabor y lleno de polución, aún usando el nombre de Dios en vano. Toda forma de profanidad y vulgaridad están derramándose de la boca del hombre. Palabras que exponen su corazón, un corazón perjuicioso y sin respeto y que degrada a otros, aún enfogonando a la diaria conversación de la gente, mis hermanos. Desafortunadamente, el lenguaje del hombre siempre ha incluido el hablar del desaire. Pero ahora el hablar del desaire, lo profano, parece estar corriendo desenfrenadamente. La profundidad está haciéndose más y más aceptable por la sociedad. La profanidad está volviéndose uno de los pecados y vicios más prevalentes y populares en el mundo. Este es el tema que cubre este mandamiento, un tema que debe ser escuchado de otra manera. La mismísima fundación de la sociedad, mis hermanos, noten bien, el lenguaje humano con todas las emociones que éste levanta, colapsará. Mis hermanos, aún yo casi no paso el tiempo, casi muy poco el tiempo que yo invierto en la televisión hoy día, porque es de lujo y es común y corriente, ¿ves? El mal hablar. El momento que comienzan así, yo pago el televisor, yo sigo por otra parte, porque mis hermanos ya te muestran que no tienen la cortesía y la educación. Y el problema es que hogares cristianos aceptan eso, lo aceptan. Yo no fui criado en un hogar así, con todo respeto. Mi papá fue muy distinto en ese asunto, muy distinto. Si tú hablas de la boca en una forma así, te tumbaba los dientes, y es lo que nos falta hoy día. Mira, simplemente dicho, la profanidad es un parálisis, mis hermanos, imperceptible que destruirá la civilización. ¿Cómo puede, la pregunta aquí, la profanidad y vulgaridad tener efectos tan devastantes sobre la sociedad? Bueno, porque la civilización está juntamente unida por la civilización y la decencia del lenguaje humano y por la gracia de Dios siendo derramada sobre la humanidad. La profanidad va a causar que la civilización se desintegre hacia ataques verbales que nos guían a la violencia personal y a la anarquía. La profanidad, mis hermanos, asquerosa, sucia, maldiciente, indecente, perjuiciosa y conversación maldiciente destruye el lenguaje humano y levanta emociones y reacciones que causan a la gente a que se inciten en contra de los demás ciudadanos. Por lo tanto, las sociedades
civiles y decentes son corrompidas y las civilizaciones destruidas. Por todo porque el lenguaje humano perdió su decencia y cortesía. Todo porque la profundidad paralizó el crecimiento y el desarrollo de las relaciones humanas. No me diga que las palabras no son importantes, porque son importantísimas. Y este es el tema de este gran mandamiento. El tercer mandamiento contiene el nombre de Dios. Nunca mal use el nombre de Dios. Nunca use vulgaridad. Vamos a trabajar con 5 puntos de nuevo. 1. ¿Quién debe de obedecer este mandamiento? Usted, vos, tú, yo. ¿Por cuánto tiempo debe ser esforzado este mandamiento? Para siempre. Tercero, ¿qué es prohibido por este mandamiento? Y cuarto, ¿por qué dio Dios este mandamiento? Y quinto, ¿cuál es la decisión requerida por este mandamiento? Y la respuesta es obvia, es obediencia. Ahora llegamos a la primera pregunta y el primer punto en cual vamos a tratar aquí, ¿no? Y es ¿quién debe obedecer este mandamiento? Bueno, según Éxodo capítulo 20 y en versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios ¿en qué? En vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Estamos hablando de usted. Esto es un mandamiento personal dirigido de la boca de Dios a los oídos de cada persona que me está escuchando. Este es un mandamiento personal. Un mandamiento que le ha dado de forma individual. Como usa usted el nombre de Dios, como trata usted el nombre de Dios, es de vital consternación a Dios. Él es el gran creador, el Dios soberano y majestuoso, el supremo regidor y juez del universo. Por lo tanto, su nombre debe de siempre ser honrado, alabado y adorado. ¿Por qué? Porque su persona, en quien Él es Dios, demanda e insiste que usted nunca mal use su nombre. Note bien, usted nunca debe maldecir o abusar el nombre de Dios. Nunca. Usted nunca debe de usar el nombre de Dios de una manera frívola, mis hermanos, y insincera. Usted nunca debe de tomar el nombre de Dios en vano, mis hermanos. Este mandamiento está dirigido a usted, a cada persona individualmente. Está dirigido a mi persona. Está dirigido a todo ser humano sobre la faz de la tierra, sea incrédulos o sea creyentes. Note el segundo punto, mis hermanos. ¿Por cuánto tiempo debe de este mandamiento ser esforzado? ¿Cuánto tiempo estamos obligados a cumplir con este mandamiento? Bueno, según Éxodo capítulo 20, otra vez en versículo 7, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor dice, no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Note bien, por todo el tiempo posible mientras la gente viva, tú debes cumplir con este mandamiento. No existe ninguna persona que vivió, que vive o que va a vivir que debe de mal usar el nombre de Dios. El Dios único y verdadero, mis hermanos, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, el majestuoso del universo, el que es juez y enseñorea toda la gente. Por lo tanto, todas las personas son necias cuando mal usan el nombre de Dios. Note bien conmigo, mis hermanos, dos cosas. Un necio por maldecir a Dios, un necio por usar el nombre de Dios en una manera abusiva o de una manera frívola y insincera. Mis hermanos, ninguna persona de cualquier generación o periodo de la historia del tiempo, por todo el tiempo de Dios viva, mientras que Dios exista, debe siempre y para siempre debe de usar o tomar el nombre de Dios en vano. Nunca. Y aún es tan común que es aceptable, no solamente en la cultura, en la universidad, mis hermanos, en el gobierno, ¿ves? Hasta los presidentes, los ministros de los países. Pero hasta ahora existe el problema dentro de la iglesia. Esto es lo que Dios demanda. Esta es una de las formas en que debemos de relacionarnos con Dios, mis hermanos. Este mandamiento está esforzado por todo el tiempo en que vivamos y por todo el tiempo en que Dios exista, o sea, para siempre. Note lo que dice la palabra, Deuteronomio capítulo 28, en versículo 10.
En ese gran capítulo dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 10, dice, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado, ¿qué? El nombre del Señor y te temerán. Dice también en Isaías capítulo 8, en versículo 13, dice, al Señor de los ejércitos, a quien debéis tener por santo, sea vuestro temor y sea el vuestro terror. Mira, tú y yo tenemos que comprender la vulgaridad, la profanidad, el hablar de desaire. Tú tienes que comprender, ¿quién fue el que nos dio el idioma, el lenguaje? Dios. Dios es el creador de todo. Y Él es el que nos entregó el lenguaje, el idioma, la manera de hablar. Cuando mal usamos lo que Él ha creado, lo estamos maldiciendo a Él. Y yo creo que ese es un asunto y un punto que jamás no lo hemos pensado. Note bien conmigo. El tercer punto o pregunta aquí. Mire, lo que es prohibido por este mandamiento. ¿Qué es lo que está prohibido por este mandamiento? Note lo que dice otra vez. Éxodo capítulo 20, versículo 7. El problema es que la gente ve en este versículo y lo ven con tan pequeño que no entiende la profundidad y amplitud de lo que se trata en este versículo. Mira lo que él dice. No tomarás el nombre del Señor, dice, ¿cómo? En vano, en vano. Mira bien, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál se viola? ¿Cómo se viola este mandamiento? ¿Cómo es que se está violando este mandamiento? Note bien. Bueno, la palabra en hebreo, cuando leo este versículo, por la palabra en vano, esa palabra en hebreo en vano, es la palabra lazó. Y esa palabra lazó quiere decir lo siguiente: vacío, sin significado, descuidado, sin sentido, frívolo, sin valor, infundado. Eso es lo que significa la palabra vano. Vacío, sin significado, descuidado, sin sentido, frívolo, sin valor, infundado. Significa usar el nombre de Dios de una manera descuidada e insincera. La raíz de la palabra, mis hermanos, hay otra palabra, shaú, y esa palabra tiene la idea de un vapor que se disipa y que se desaparece, un vapor que es insignificante y sin valor. De ahí viene esa palabra vano, esa es la raíz, mis hermanos. También da la idea de una tempestad, una tormenta, un tornado que es errático, vagante, que salta de acá para allá, que causa destrucción y devastación, lo cual es totalmente sin sentido y destructivo. Otra vez, mira la pregunta. ¿Cómo puede una persona mal usar el nombre de Dios? ¿Cómo puede una persona mal usar el nombre de Dios? Bueno, existen al menos 4 maneras que una persona puede mal usar el nombre de Dios o que puede tomar el nombre de Dios en vano. Por lo menos hay 4 maneras. Mira bien conmigo. Número 1. Una persona mal usa o toma el nombre de Dios en vano por medio de la profanidad y la vulgaridad. Este mandamiento prohíbe la profanidad. Mira bien. La profanidad es el maldecir de una manera abusiva y amargada, y así usar el nombre de Dios de una manera blasfema o de blasfemar cualquiera de la creación de Dios. Escuche bien. A decir creación quiere decir todo dentro del universo. Por lo tanto, tomar el nombre de Dios en vano, mal usando el nombre de Dios, incluye todos los usos de la vulgaridad y de la profundidad. El uso de palabras asquerosas, sin sabor, como son las malas palabras, y aún palabras tales como maldición, infierno o cualquier otra mala palabra. Ahora pregunta. ¿Qué es los tales palabras tienen que ver con el mal uso del nombre de Dios? Muy simple. Cuando usamos la profanidad, estamos profanando y maldiciendo algo en la creación.
Y ninguna persona tiene el derecho de profanar y maldecir ninguna de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque vos no lo creaste, fue Dios. Nosotros nunca debemos olvidar ninguno de estos hechos. La tierra es del Señor. Él es el gran creador, el sustentador de todo dentro del universo, no usted. Él es el Señor soberano y majestuoso del universo y en sí y de todo dentro del universo, no usted. Toda la creación existe porque Dios así lo quiere y toda la creación está de pie para alabanza del nombre de Dios. Por lo tanto, el profanar o maldecir cualquier cosa dentro de la creación es tomar el nombre de Dios en vano. Yo no tengo el derecho de maldecir lo que está dentro de la creación, porque estoy tomando el nombre del Señor en vano. ¿Sabe por qué? Mira, el único que tiene el derecho de maldecir algo es Dios. Pero cuando yo decido a maldecir algo o una persona, yo estoy usurpando la autoridad de Dios y así estoy yo tomando el nombre de Dios en vano. Estoy violando porque estoy usurpando la autoridad y la autoridad de Dios es su palabra, es su nombre. El usar malas palabras, profanar y maldecir de cualquier cosa es destructivo totalmente sin sentido y sin valor alguno. Ahora comprende la razón. Vamos a la segunda. Note bien conmigo, la profanidad es una cosa terrible cuando ella maldice a Dios mismo o si usa su nombre para maldecir. El usar el nombre de Dios es un insulto que se echa sobre su rostro y va a resultar en un terrible juicio sobre el que él maldice y profana. Y hay una tremenda ignorancia sobre este asunto, no solamente en la cultura, pero dentro de la iglesia. Recuerde, el nombre de una persona representa esa persona. Cuando el nombre de esa persona es mencionado, si nosotros conocemos a la persona, nuestros pensamientos inmediatamente lo imaginan. Quién él es y lo que él es y su naturaleza, su carácter, su comportamiento, sus creencias. Nosotros tenemos una imagen inmediata de la persona, de la clase de persona que es solamente a mencionar su nombre. Esto es especialmente verdadero con Dios, mis hermanos. Dios es santo y justo. Él es amoroso, mis hermanos, amable y lleno de gracia. Dios es el gran creador y el sustentador del universo. El Señor soberano, el más majestuoso que todos. Más allá, Dios es el gran redentor, el salvador de la humanidad. Él es el Dios todopoderoso, el más santo Dios, el Señor Dios del universo. Él es el Dios todopoderoso, el más santo, mis hermanos, santo Dios, el Señor Dios del universo, cuyo nombre es dado más alto que los cielos y cuyo nombre es llamado admirable. Según Isaías capítulo 9, versículo 6, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. El nombre es santo. El nombre de Dios es diferente de todos los nombres, es apartado de todos los nombres. El nombre de Dios está arriba, antes y sobre todos los otros nombres. El nombre de Dios es más alto que los cielos y más alto que cualquier otro nombre que es nombrado en los cielos y en la tierra, visible e invisible. El punto es este: el nombre de Dios debía hacernos levantarnos y estar de pie delante de Él en admiración, nunca para maldecirlo. El nombre de Dios debe levantar reverencia dentro de nosotros. ¿Para qué? Para adorarle, aún temer y temblar delante de Él. La última cosa que cualquier persona debe hacer es usar ¿qué? El nombre de Dios en vano. Usar su nombre, mis hermanos, es como una palabra para maldecir. Usar su nombre de una manera vulgar o disgustosa. Usar su nombre de una manera profana. Y lamentablemente es una costumbre hoy día en la iglesia y afuera de la iglesia, en nuestras culturas, mis hermanos. Piensa en esto.
La profundidad es como una tormenta, una terrible y aterrorizante tempestad que es destructiva y totalmente sin sentido y sin valor. Mis hermanos, nuestro mundo de hoy, la profundidad es un pecado prevalente que está arrastrando nuestra nación y nuestro mundo de hoy. La profundidad está volviéndose más rápidamente aceptable y es parte de nuestra conversación diaria. Los terribles peligros de la profundidad han sido olvidados. El peligro es trágicamente ignorado y aún negado dentro también de la iglesia, no solamente en la cultura. Aún así, el peligro es un hecho veraz. La profundidad es una parálisis imperceptible por 4 razones. Mira, destruye la fuente de respeto entre las gentes, entre los ciudadanos de una sociedad y nación diversa. 2, que destruye la fortaleza moral y la estima de una gente por otra y de su nación. 3, que corrompe el lenguaje de una nación o gente. 4, que destruye la habilidad de que la gente continúe a crecer, a construir, a avanzar y a estimar, a hacer crecer y agrandar, a incrementar la calidad de sus vidas, de la sociedad y de su nación. Mis hermanos, la profundidad va a destruir una nación, a corrompir el lenguaje y el respeto de una gente a otra. Con el tiempo, la profundidad va a atacar y va a destruir todo lo que nosotros amamos dentro de la sociedad. Y note cómo una boca corrompa y destruye. En Levítico capítulo 19, versículo 12 dice: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Dice en Salmo capítulo 10, en versículo 7 y en versículo 8, dice lo siguiente, dice: llena está ¿qué? Su boca de blasfemia, de engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia y iniquidad. Dice, se sienta el acecho en las aldeas y los escondrijos mata al inocente, sus ojos espían al desválido. En Salmo capítulo 10, también dice en versículo 11, dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, no lo veré más. Mira lo que dice en Romanos en capítulo 3. Note lo que dice en versículo 13 hasta el 18. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, destrucción y miseria hay en sus caminos, la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Note tan claro que es la palabra del Señor aún aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. También dice en Santiago capítulo 5 y en versículo 12, no te dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Dice, antes bien sea vuestro sí, sí, y el vuestro no, no, para que no te caigas bajo juicio. Mis hermanos, este es el gran problema que existe hoy día en nuestra sociedad. Y peor, se está dando el lujo, ¿ves? Un lujo de ignorancia, un lujo de condenación, de permitir igual suceder dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe. Bienvenido a nuestra clase. Ahora entramos lectura número 10, parte 2, y continuamos con nuestra enseñanza sobre el tercer mandamiento que se encuentra aquí en Éxodo capítulo 20, en versículo 7, donde dice, y no tomarás el nombre de nuestro Señor en vano. Dice aquí en Éxodo 27, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no te dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Note bien.
Ahora estamos con la segunda razón que estuvimos hablando. La segunda persona, una persona mal usa el nombre de Dios cuando jura en falso. Jura en falso. Esa es la otra manera en cómo tomar el nombre del Señor en vano. El perjurio, jurar en falso, jurar bajo juramento es malo. ¿Por qué? Llamar a Dios para que sea testigo a una mentira es usar el nombre de Dios en vano. Y no le cuesta a mucha gente, aún en la iglesia, hacer eso, mis hermanos. El falso testimonio puede tomar lugar delante de un vecino, un socio de negocio, una esposa, un esposo, o un juez o un jurado. Perdón. Trágicamente, cuando estamos llamados a que juremos o tomemos un juramento para verificar que estamos diciendo la verdad, casi siempre nosotros mentimos, juramos falsamente. Note lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5. Note lo que dice la palabra del Señor ahí, comenzando con versículo 33 hasta 37. También habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque tú puedes hacer blanco, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, mis hermanos. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Note bien, ni tú por tu propia persona tienes el derecho ni permiso de Dios para jurar, porque dice ni por tu cabeza, porque tú no puedes ser el cabello negro ni blanco. No está en su poder. Mira bien, en Levítico capítulo 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente en versículos 2 y 3. Cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el hombre. La palabra de Dios cubre todas las posibilidades que existen, mis hermanos, entre nosotros para mal representar no solamente el Señor, pero su nombre. Ahora, número 3. Una persona mal usa el nombre de Dios cuando usa el nombre de Dios de forma irreverente, de una manera frívola, deshonrable o como si no se tratara de nada. ¿Cómo hace una persona esto? Bueno, reverencia es la palabra clave aquí, reverencia. Tú sabes que hay un montón de chistes hoy día, mis hermanos, que dicen que son sanos, pero no son sanos. O quizás son sanos en comparación con los otros chistes, pero el problema es que todavía termina, lo que tú dices sano termina siendo vano. Mira bien, reverencia es la palabra clave aquí. Cuando el nombre de Dios es usado, siempre es de una manera reverente, nunca de otra manera. Pero hay muchos que lo usan, que lo mal usan, mis hermanos, supuestamente cuando dice, tengo un chiste cristiano. Yo no sé lo que quiere decir esto, pero mis hermanos, déjame ser bien claro. Yo sé que estoy pisoteando un sinfín de dedos grandes aquí, pero ese es otro asunto. Porque la clave aquí es reverente. El nombre de Dios nunca debe ser usado de ninguna manera, forma irreverente. Mira bien, deben darte